Hermano, hermana, muy bienvenido, bienvenida en este domingo 27 de septiembre del año 2020. Qué bueno juntarnos otro domingo más a compartir esta comunión en Cristo Jesús. Mirá lo que dice la palabra en Salmos 22, 3. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Dice la palabra que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y eso es bueno, porque es lo que vamos a hacer justamente ahora. Vamos a adorar al Señor en familia, ahí donde estás, en tu sillón, en tu mesa, donde te encuentres. Hacé un altar, levantá un altar de adoración y de alabanza al Señor. Proponete que este tiempo sea un tiempo separado para adorar al Señor, para cantar, para que de tu corazón brote la alabanza, el cántico nuevo, junto a quienes nos van a ministrar hoy. ¿Te parece que ahí donde estás, junto con tu familia, digan: Señor, queremos adorarte, queremos alabarte en espíritu y en verdad? Que nada nos distraiga, Señor, que este sea un tiempo dedicado exclusivamente a vos. Y como dice tu palabra, Señor, que habitás en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy hay pueblo conectado a través de esta virtualidad, pero hay pueblo de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos disponemos a adorar y alabar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Te parece? Vamos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinarás por siempre. Nuestro fuerte libertador.
nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con alas de águila, eres el infinito Dios, el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con alas de águila. Amén, gracias Señor, porque nos levantaste en alas de águilas. Amén, gracias. Dios, seas alabado, seas exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya. Señor, a una sola voz nos unimos hoy para cantarte, para adorarte, para reconocerte, para decirte que sos el único y verdadero Dios. Gracias por este momento especial en el cual te estamos adorando. Gracias por tu inmensa misericordia. Por siempre te adoraremos, Señor. Gracias, papá. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo aquí. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola
falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Gracias, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada. Gracias, Padre eterno. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, pero vos estás aquí, Señor. No te puedo ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sentir tu majestad.
tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Qué momento tuvimos de alabanza y adoración a nuestro Dios. Le dijimos que es un Dios infinito, infinito en poder, y que en Él esperamos, que nuestras fuerzas van a ser renovadas cuando esperemos en Él. También le dijimos que es un Dios de imposibles. Así que hemos declarado en este tiempo que Dios es un Dios de imposibles, que Dios renueva nuestras fuerzas. Así que ahora llega uno de los momentos más importantes de esta reunión. ¿Y sabes cuál es? Muy bien, el tiempo de saludarnos. Dice la palabra en Números 6:24, una bendición que se daban antiguamente. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Ahí donde estás, seas bendecido. Bendecí también a tus hermanos que están conectándose en este momento, que ya están saludando, están poniendo Dios los bendiga, iglesia, pero también bendecí ahí a tu familia, a los que están alrededor tuyo. ¿Te parece que este sea un momento de bendecir? Dios te bendiga y te guarde y te mire con agrado, extienda su amor, te llene de favor y te dé de su paz. Nos saludamos, iglesia. Dios te bendiga. Qué lindo saludarnos, qué lindo ser bendecido por otro hermano, por otra hermana en este momento. Cuántos saludos y cuántas bendiciones hemos podido ver en este momento. Dios los bendiga. Y ahora es momento de poder orar para recibir la palabra del Señor. La palabra fresca, la palabra que Dios quiere hablarnos en este día. Así que ahora te recomiendo una cosa. Antes de que oremos por la palabra, te recomiendo que apagues todos los dispositivos que tenés por ahí, que te puedan distraer, todo lo que te pueda llevar a desenfocar tu atención de la palabra de Dios, porque hoy Dios tiene algo para decirte, tal como a mi corazón. ¿Te parece? Así que ahora vamos a orar y después dale toda tu atención al Señor. Hoy prometo ser breve.
no me quiero extender más de 1 hora 15, 1 hora 20. No, mentira, tranquilo. Más de 30 minutos, no quiero extenderme, pero quiero que esa palabra, tal como llegó a mi corazón, cale profundo en nuestras vidas. Así que oremos, ¿te parece, Señor? Gracias por este día, gracias por todo lo que hemos vivido hasta este momento. Gracias porque hemos podido adorarte, nos hemos podido saludar, hemos podido establecer un contacto, un vínculo. Ese vínculo que nunca se pierde porque tenemos un vínculo en Cristo Jesús. Por eso, Señor, ahora clamo para que en el nombre de Jesús toda distracción sea sujetada, toda distracción que venga de las tinieblas, en el nombre de Jesús sea sujetada para que ahora solamente nos enfoquemos en la palabra que es viva y es eficaz. Y es una palabra que hoy tenés y traes oportunamente para tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Dejamos en tus manos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tener la palabra hoy. Hay una fundación, hay una asociación mundial que se llama Médicos Sin Fronteras. Es una asociación o una fundación que tiene como objetivo brindar ayuda, asistencia humanitaria a las personas que han sufrido o que son víctimas de desastres naturales, de guerras, ¿no? Y uno de sus pilares fundamentales tiene que ver con la atención, sin distinción de raza ni de religión. No tienen como un estatuto, como una constitución que le llaman. Y el mensaje de hoy lo titulé Un médico sin fronteras. Ese es el título del mensaje de hoy. Es decir, un médico al que no le importa si tenés obra social, un médico al que no le importa de qué nacionalidad sos, un médico al que no le importa de qué edad tenés, si sos corrupto, si no sos corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos detalles que a ese médico sin fronteras no le interesan y que brinda ayuda igual. El médico que vamos a ver hoy es digno de ser imitado. Es digno de ser imitado. Un médico sin prejuicios, sin preconceptos, que ofreció lo mejor de sí para vos y para mí y para todas las personas que hoy vamos a ver. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia en Lucas 5:27. Lucas 5:27. Yo lo voy a leer de la versión NBI. Pero si tenés la Reina Valera, no importa. Podés seguir la lectura de todos modos. ¿Ya lo tenés? Lucas 5:27. Dice la palabra del Señor. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y fariseos? Estamos en el final del versículo 30. ¿Por qué comen ustedes y beben con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Qué tremendo es este pasaje. En este pasaje hay muchísimas, pero muchísimas enseñanzas. Pero solamente me quiero concentrar en este día, en la que titulé, como les dije recién, Un médico sin fronteras. Vemos en el versículo 27 el llamamiento en el título lo dice Leví. Leví es Mateo. El llamamiento de Mateo en otras versiones.
fíjense el versículo 27 como inicia, ¿no? Qué tremendo, qué verdad. Jesús, en primer lugar, dice que se fijó, es decir, lo vio sentado en el banco de los tributos. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto, ¿no? Luego dice que después de verlo, o se fijó en él, dice que lo llamó. Y lo más importante de esto es la respuesta de Mateo. Él cuenta el relato bíblico y en los demás pasajes paralelos también, que él, dejándolo todo, lo siguió. Es decir, tuvo una obediencia inmediata. Dice que dejó todo. Pero me quiero detener también en algunas otras cosas que pasan en el relato. Hay algunas personas que aparecen en el relato que tienen un rol propio. Y vale la pena, creo yo, detenernos. No con mucho detenimiento, pero sí ver de qué se trataba. Aparecen ahí en escena 3 personas, ¿no? Al menos 3 que nos llaman la atención. El primero, como dije recién, que era el mismo Mateo. Era un cobrador de impuestos. En segundo lugar aparecen los escribas y también aparecen los fariseos. ¿Qué te parece si los vemos rápidamente? En el versículo 27 dice que Leví era un recaudador de impuestos, es decir, era un publicano. Los publicanos o los recaudadores de impuestos eran puestos por el gobierno de turno en Israel. Ustedes saben que Roma, el Imperio Romano, es decir, Roma fue extendiendo sus conquistas, desde un periodo monárquico, después pasó por una república y luego pasó por un imperio. Y en esa política de conquista, en esa política expansiva, cada pueblo que era conquistado era gobernado por justamente procuradores romanos. Entonces, en cada territorio establecieron figuras. Habían figuras como, por ejemplo, ustedes recuerdan, Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos, es decir, él tenía una jerarquía más alta, ¿no? Y esos jefes quedaban obligados a recaudar los tributos y entregárselos al gobierno romano. Pero he aquí, como en todas las épocas, siempre este sistema se prestaba a corrupción, se prestaba a abusos. Es decir, que el publicano podía percibir los tributos, rendirlos a Roma, pero guardarse un vuelto. Qué coincidencia, ¿no? Ya pasaba en aquella época en Roma. Naturalmente, esos jefes de publicanos necesitaban personas subordinadas para poder dividir territorialmente el cobro de los impuestos. Es decir, habían subordinados debajo de los jefes de los publicanos que era importante establecer en cada región. En el caso particular que estamos viendo en la palabra, nos encontramos con Leví, con Mateo, que era un judío, porque era muy normal que los judíos se prestaran para hacer ese trabajo. Entonces ellos tenían que alternar en su trabajo con Roma y el pueblo judío. Entonces imaginemos a un judío trabajando para su conquistador, trabajando para Roma. No era muy bien visto en la época. Por eso ellos trabajaban con los gentiles, o sea, con los no judíos, trabajaban con los romanos, con sus conquistadores que los oprimían con altos tributos. Entonces, estos publicanos, estos cobradores de impuestos, estaban bastante excluidos, bastante excomulgados de la religión, de las sinagogas. Por ejemplo, no podían, como vamos a ver en un ratito más, no podían tener la comunión en las sinagogas como tenía el resto, ¿no? Y también estaban excluidos del trato con los judíos mismos, ¿no? Luego también entran en escena los fariseos. Bueno, los fariseos vivían apartados de lo impuro, ¿no? Ellos decían que vivían separados del pueblo de la tierra, del resto de las personas, ¿no? Ellos estaban organizados en pequeñas comunidades, ¿no? Y se dedicaban a la docencia. Promovían mucho el desarrollo de la religión en la sinagoga.
en la sinagoga de esa época, lógicamente, ¿no? Ellos tenían un gran compromiso con la formación del pueblo judío, justamente en el conocimiento y las prácticas de la ley de Moisés. Por eso los fariseos, ellos en cierto punto interpretaban las tres divisiones de las Sagradas Escrituras, la ley, los profetas y los escritos, pero las adaptaban, las interpretaban, esas enseñanzas divinas, y las adaptaban al pueblo a través de una serie de complejas tradiciones que, les digo, ni aun ellos eran capaces de cumplir. Por último, ¿a quiénes encontramos? A los maestros de la ley, a los escribas, a los sofer. Eran intelectuales, expertos en copiar, ¿no? Los rollos de la ley. Y textos, también incluía en algún punto hacer cálculos, ¿no? Eran muy buenos con cálculos y demás tareas que hoy se conoce como escribano o secretario. Ellos se dedicaban también a estudiar detalladamente la palabra de Dios, los rollos de aquella época, ¿no? En esos intentos de los escribas para hacer la ley aplicable a problemas sencillos y cotidianos de la vida del pueblo judío, por eso de ahí viene su nombre, maestros de la ley o doctores de la ley, como vemos en algunos lugares, los escribas también cayeron en un legalismo extremo. Fíjense que llegaban a preguntarse cosas como si ¿es válido comer un huevo que la gallina puso un sábado, o sea, un día de reposo? Bueno, ellos estaban como un poco complicados con algunas cuestiones vinculadas al legalismo extremo. Pero bueno, estos eran los personajes que estaban en el relato bíblico que acabamos de leer. Ahora, vamos a preguntarnos algunas cositas. ¿Dónde ocurre todo lo que pasó? Vemos que Jesús llama a Mateo, Mateo lo deja todo, lo sigue y luego empieza a transcurrir algo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y dónde ocurre eso? ¿Eso ocurre en el templo? Ocurre en una casa, exactamente. ¿Te acordás lo que vimos el domingo pasado? El tema que estuvimos hablando el domingo pasado, de lo que tenía que ver, cómo se juntaban los cristianos, los primeros cristianos, y cómo evolucionó hasta llegar a donde estamos hoy. Bueno, eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Todo esto transcurre en la casa del mismísimo Mateo. Ahí es donde ocurre todo lo que acabamos de ver. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Quién está enfermo ahí? ¿Quién es el enfermo? El pecador. Sea fariseo, sea escriba, sea publicano. Vos, yo, tu vecino. Esos son los que están pasando por una enfermedad en estos tiempos. Y es importante que lo entendamos así. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál era la enfermedad que había? Una enfermedad es una alteración en la salud, más o menos grave, pero también una enfermedad es algo que altera lo moral y altera lo espiritual. Una enfermedad es algo que nos mantiene cautivos de tales o cuales síntomas. Ahora, la enfermedad concreta era el pecado. Es el pecado. Es el pecado. Me corrijo, es el pecado. No era. Lo sigue siendo. Hace más de 6.000 años el pecado es una molestia crónica de la cual nadie consigue protegerse. El pecado entró en el huerto del Edén y desde entonces entró en todos los hombres. Acompáñame a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. El pecado es la enfermedad de la humanidad, es de la historia de la humanidad. Para eso vino Cristo,
Ahora lo vamos a ver. Para eso vino. Miren, las enfermedades son bien diferenciadas. En puntos uno las puede diferenciar muy bien. Están aquellas que son externas, es decir, que son las visibles, ¿no? Que pueden verse más fácilmente, ¿no? Las pasiones de la carne, la violencia, la ira, la soberbia, el orgullo y tantas cosas que están a flor de piel, que son visibles. Pero hay otras que son muy peligrosas también, pero son aquellas que son internas, no son tan visibles en principio como esas que acabo de mencionar. Están las internas, las ocultas, están en nuestro interior, están en nuestro espíritu, están en nuestras emociones y son muy peligrosas también. Por ejemplo, la falta de perdón, la amargura, la codicia, son cosas que están muy arraigadas en nuestro corazón. Los pensamientos de muerte, los pensamientos de suicidio, la depresión, son enfermedades que están muy, muy dentro nuestro. Están bien ocultas. Pero tengo una buena noticia. Y otra pregunta también. ¿Quién era el médico ahí? El médico es Jesús. ¿Por qué? Porque solo Él puede salvar y Él puede sanar las tres áreas del ser. El espíritu, el alma y el cuerpo. Solo ese gran médico, sin fronteras, como mencioné al inicio, es quien puede sanar todo y por completo. Te voy a contar por qué Él solamente puede sanar. En primer lugar, te quiero decir que ese es el fin de Jesús, el gran médico sin fronteras. Él vino a ese mundo. Mira lo que dice Isaías. Mientras vos buscás Isaías 61, te vas a dar cuenta. Isaías 61. Versículo 1. Isaías 61. Miren lo que vino a hacer el gran médico sin fronteras. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Pregonar el año del favor del Señor y día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los que están en duelo y a confortar a los dolientes. Él, Jesús, vino a este mundo con esa finalidad, a sanar, a levantar al caído, al quebrantado, al que está en prisión, liberar. En segundo lugar, este médico, y eso es bueno, es lo mejor, tiene siempre turnos disponibles para vos y para mí. Tal vez en el sistema de salud y hoy los médicos están trabajando en este contexto extraordinario que estamos pasando, ¿no? Están trabajando, es tremendo lo que están haciendo, es espectacular lo que están haciendo en este tiempo, cómo están trabajando. Muchas horas por día trabajan, pero si uno quiere a veces ir a un médico, puede encontrarse con que no tenga turno disponible. Jesús, este médico sin fronteras, siempre tiene turnos disponibles. Mirá lo que dice Juan 6:37. Juan 6:37. Y acá vamos a dejar abierto un Juan porque también tenemos otro pasaje que vamos a ver ahora. Juan 6:37 dice lo siguiente. Todos los que el Padre me da, está hablando Jesús, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, yo no lo rechazo. Encontramos en Jesús un médico que no nos rechaza, que nos va a recibir, que siempre tiene un turno disponible para atendernos. Y en tercer lugar, que es algo también que no todos los médicos pueden lograr,
Y es que Él sabe exactamente el diagnóstico exacto. Él sabe el diagnóstico de tu enfermedad, de mi enfermedad. Hay médicos que van probando con estudios complementarios. Ustedes saben, muchos de ustedes han ido al médico y a veces no encuentran el diagnóstico justo, para eso se hacen estudios complementarios. Bueno, este médico, el médico de médicos, sabe específicamente cuál es tu diagnóstico y cuál es mi diagnóstico. Él conoce toda nuestra enfermedad y Él nos pregunta, tal como le preguntó al paralítico en el estanque de Betesda. Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Se acuerdan? Él sufre con nuestra enfermedad también. Y como ningún otro, conoce la gravedad de cómo estamos. Otra pregunta que te hago. ¿Qué remedio utiliza Jesús? ¿Qué remedio utiliza este médico sin fronteras? Bueno, hay 3 remedios que especialmente utiliza. El primero de ellos es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dijimos al inicio en alguna oración, es una palabra viva, es eficaz. Pero mirá lo que dice el Salmo 119. Vamos a leerlo todo el 119, así que abrilo. ¿Cómo lo vamos a leer todo? Es muy largo. Vamos a leer el versículo 105. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios es luz, alumbra nuestro camino, alumbra nuestros pasos, es decir, es guía, es dirección. Juan 6, 63. Juan 6, 63. Fíjense lo que dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Esto está hablando Jesús, ¿no? Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Es decir, mi querido hermano, el remedio que utiliza Jesús, el primer remedio que utiliza, es la palabra, que es vida. La palabra es luz, es guía, es dirección, es consuelo, es alimento. Con esto creces, te pones fuerte. Encontramos también otro remedio, es la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. La sangre de Cristo que vertió en esa cruz por vos, por mí, es la que nos limpia de todo pecado. Es una sangre eficaz. Dice la palabra que si confesamos todos nuestros pecados, van a ser limpiados. Esa sangre que costó la vida de nuestro Señor Jesús. Es la sangre que aplica a nuestra vida, la sangre que nos cubre, la sangre que nos limpia de todo pecado y toda maldad. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es el tercer remedio. Entonces dijimos la palabra de Dios, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, que nos hace uno con el médico. Fíjense en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, viene a morar en nuestras vidas y nos hacemos uno con el Padre. Es decir, el Espíritu Santo es el remedio que el médico también utiliza en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da dirección divina. El Espíritu Santo no es una voz de conciencia nuestra. El Espíritu Santo es la persona misma de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, y está en nuestra vida cuando nos acercamos al Señor y cuando le decimos que entre en nuestro corazón. Te estarás preguntando a esta altura,
¿Qué precio tiene atenderse con ese médico? Bueno, te digo que el precio es gratuito. No hay precio. El precio ya lo pagó en la cruz para que vos y yo tengamos acceso directo. Este médico sin fronteras cura gratis. Te sana gratis. A vos, a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Jesús vino a los enfermos, como vimos en la palabra de Lucas. Se acercó un Mateo, que era un cobrador de impuestos. Jesús vino a esos enfermos que estaban excluidos, fuera de las fronteras de las prácticas judías. Y para ir concluyendo este mensaje, yo quiero que veas junto conmigo, porque dije al principio que esto tenía muchas enseñanzas, ¿no? Podríamos hablar también de cómo los discípulos tuvieron como compañero a un corrupto que era que les cobraba los impuestos con algunos intereses, ¿no? Cómo supieron encontrar la forma de relacionarse con él, ¿no? Podemos hablar de un montón de cosas, pero hoy en lo que nos tenemos que enfocar es que hay un médico que no tiene fronteras para sanar, para acercarse a las personas. Mateo era considerado, recordemos, como un traidor, un judío traidor. ¿Por qué? Porque estaba trabajando con los romanos. Él era probablemente y casi seguro un extorsionador, un ladrón. Y por si eso fuera poco, estaba excluido, como dije al inicio, del culto a Dios. ¿Por qué? Porque su propio trabajo le impedía practicar las leyes de la pureza según la ley de Moisés. Esas leyes de la pureza no las podían cumplir por todo esto que estoy hablando. Entonces el publicano no le queda otra que relacionarse con los pecadores, ¿no? Por eso ahí cuando la palabra dice que en la casa estaba junto con los pecadores, ese era su círculo. Se relacionaba con los pecadores, con los varones y mujeres de mala reputación. Ese era su círculo. Y fíjense que eran los que estaban en la casa de Leví, de Mateo. Eran los que estaban ahí. Eran las personas que había invitado él. Era su círculo. Porque los religiosos lo excluían. Porque los religiosos no lo dejaban entrar a la sinagoga. Porque los religiosos le ponían fronteras. El ser cobrador de impuestos no fue una frontera para Jesús. Los escribas y fariseos sí establecían esas fronteras humanas, ¿no? Las fronteras humanas, esas de las que estoy hablando, ¿no? Como no cumplían con la pureza exigida, eso era una frontera. Mateo había sido rechazado por muchos. Ahora se había sentido aceptado y amado y sanado por un médico sin fronteras. Mateo dejó su asiento de la corrupción para entrar al camino del testimonio redentor. Recordemos, solo calculo yo que se habrá llevado su lapicera de la época, su pluma, con el cual tiempo después escribiría el primero de los evangelios que nosotros conocemos como Mateo. Es decir, él dejó su asiento de la corrupción para empezar a transitar un camino del testimonio y la redención. Hermanos, hermanas queridos, que nuestras fronteras de prejuicios y de preconceptos no nos impidan ayudar al necesitado. Que no generemos nosotros fronteras que nos impidan alcanzar a aquellos que necesitan. No te olvides que nuestra misión en la tierra es conectar a las personas con el médico sin fronteras. Esa es nuestra misión en la tierra. Mostrar su amor, mostrar su perdón, mostrar su misericordia. Jesús vino ¿a quién? A los enfermos, no a los sanos.
Lo dijo Él. Él vino a los enfermos. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Eso dijo Jesús. Y esas tienen que ser tus palabras, mis palabras, tus acciones, mis acciones. Es un tiempo nuevo en la iglesia. Se viene un tiempo muy nuevo, muy auspicioso. En el corazón del Señor nació esta idea. Estoy seguro. Pero necesitamos tener en cuenta lo que acabamos de hablar. Tenemos que ser personas que conecten a otros con el médico sin fronteras. Un médico que no va a pensar en esas fronteras que nuestra mente sí piensa. Y empezamos a trazar fronteras, ¿no? Que aquel no sé qué, no sé qué, que aquella no sé cuánto, que aquel me parece que, prejuicios, prejuzgamos. Hacemos un juicio previo de las personas. Y Jesús no lo hace. No lo hizo con vos, no lo hizo conmigo. Jesús no lo va a hacer con nadie, porque Él, vuelvo a insistir, es un médico sin fronteras, dispuesto a sanar a cualquier persona que se acerque a Él. Así que vos y yo no tendríamos que hacer nunca, jamás, eso, establecer fronteras, porque nuestro Padre no las establece. Que Dios te bendiga y anhelo que esta palabra, tal como a mí, haya dado en tu corazón directo y que modifique también nuestras acciones de acá en adelante. ¿Te parece si oramos y entregamos este momento en las manos del Señor? Padre, gracias, Señor, por haber sido ese médico sin fronteras, que un día se acercó a nuestra vida sin importar la condición, sin importar todo lo malo que hayamos hecho, el daño que hayamos hecho, todos los pecados que traíamos encima. Señor, tal como con Mateo, vos nos viste, te fijaste en nosotros, nos llamaste y nos sanaste. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que hay que hacer, pero también lo que no hay que hacer. Padre, tomamos tu ejemplo de que te acercaste sin conocer fronteras, derribando todo prejuicio, todo preconcepto, sentándote a la mesa con pecadores, con publicanos, a pesar de que otras personas veían mal eso. Señor, vos te sentaste a la mesa con ellos y los amaste. Tuviste misericordia de ellos, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Padre, para establecer fronteras? Señor, que podamos cada día imitarte, ser más como vos. Gracias, papá. Dejamos en tus manos esta palabra, que cale profundo en nuestro corazón y que podamos realmente, Señor, ponerla en práctica a partir de este mismo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, querido hermano, Dios te rebendiga, que tengas una muy buena semana y acordate, Jesús vino a los enfermos, no a los sanos. No establezcas fronteras que el Padre no estableció. Nos vemos, que tengas una muy buena semana. Dios te bendiga.